Qué grato. Y hermosa canción al final, ¿cierto? Que nos demuestra la fidelidad de Dios, que el Señor realmente proveerá. Damos gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros y va a seguir haciendo. Ha sido, como les decía, para mí ha sido una muy buena semana de poder también encontrarme con otros amigos dentro del ministerio. La enseñanza que tuve allá, que tuve recibiendo, alimentándome, porque una de las cosas que los pastores a veces no hacemos, que a veces la gente tiene que entender, que nosotros también necesitamos estar alimentándonos. Por más que yo estudie, por más que yo estoy preparando sermones, siempre uno necesita escuchar. Y como fue también en esta conferencia que era exclusivamente para pastores y líderes, era un pastor con más... Imagínense, el pastor, el predicador tenía 80 años. Un viejito que entregaba su vida al Señor cualquier cantidad de años en el ministerio. Un sabio, de esos hombres sabios. Así que poder compartir con él, escuchar sus historias y muchas veces al escuchar las historias de él en esta semana, yo decía, en realidad no interesa dónde estemos. ¿Sabe que la iglesia tiene los mismos problemas? Él contaba las historias que le vivieron, que él contó una historia ahí que, por ejemplo, un día lo echaron de la iglesia. Se juntaron un par de hermanos y lo echaron. Así, entonces uno empieza a decir, oye, uno piensa que allá, aquí, no. Pero ¿sabes qué? Él decía algo, y con eso me viene en esta semana, que siempre un pastor tiene que recordar para quién estamos sirviendo. No servimos a la gente, no servimos a las personas, servimos a Dios. Y ahí nos habló un montón de cosas para hacer esto, de seguir adelante. Por eso todos nos fuimos súper animados, todos los pastores que fuimos. Inclusive él dijo, el problema de muchos pastores es que se lamentan, ya andan dando pena y lloran. Dijo, no, si en realidad es un privilegio. Es un privilegio poder servir. Personas realmente pecadoras como nosotros y que Dios nos ocupe para poder llevar su palabra. Así que, como les digo, estuvo buenísimo. Nos invitaron, por si acaso hay una reunión de matrimonio el 27 y el 28 de septiembre. ¿Es feriado por si acaso? Creo, no. ¿Sí? No. O es fin de semana, disculpen. Porque después hay uno de jóvenes adultos que sí es feriado. Pero están invitados, así que si hay una conferencia de matrimonio, si alguno de ustedes quiere ir, voy a entregar toda la información, porque ya van 150 matrimonios inscritos de todo Chile. Así que me dijeron, le voy a dar esta semanita, pastor, para que usted vuelva, y si hay alguien que quiere venir y estar el fin de semana, es día viernes y sábado, allá, bienvenido. Por si acaso, hay vuelos también de vuelta. Yo me fui en bus y me devolví hoy día en la mañana, ya. Hoy llegué a las 10 de la mañana, en el vuelo de la mañana, porque hay un vuelo directo desde Concepción hasta acá. Así que si alguno quiere participar, están invitados, los van a alojar allá, los tratan súper bien. Para los que han ido, saben lo que estoy hablando, ¿cierto? Así que para que ustedes, si alguno quiere ir a Hualpén, por si acaso el aeropuerto está a 8 minutos de la iglesia. O sea, está todo al lado. No hay que moverse para ningún lado. Así que si hay alguien, voy a estar informando. Muy bien, vamos a estar hablando hoy día. Hemos ido avanzando en las semanas de Transformado. Hemos visto los devocionales. Yo ando mirando las fotos que suben y veo algunas personas, por ejemplo, vi la foto del Sergio con su señora y yo dije, mira qué ordenadito. Tenían una carpeta donde iban guardando todos los devocionales, lo iban imprimiendo. A ese nivel ya ando mirando todo. Por si veo una botella al fondo, uno siempre anda sapeando, hermano. Por si uno ve una cosa rara ahí, pero vi esa carpeta y así, ¿no? Y una carpeta donde está todo archivadito ahí, yo dije, mira, qué grato. También vi a otras personas también ahí compartiendo, pero esta semana, hoy día a la noche, vamos a tener una cena, y en la cena, por si acaso, vamos a estar compartiendo un tema, y hoy día, ¿quién es aquí es moderador de grupo? ¿Alguien es moderador de grupo? Ya, les tengo una noticia, que en esta semana no va a haber una hoja de preguntas, sino es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes. Les voy a pasar a los moderadores una enseñanza completa y sus personas que estén escuchando van a ir rellenando. Así que no se olvide de los moderadores retirar
los que son moderadores, retirar la enseñanza y las hojas para los que están participando en el grupo. Los demás también, hay algunos que están siguiendo los devocionales. Realmente damos gracias a Dios porque es algo que estamos haciendo por 50 días, 7 semanas, y vamos avanzando, y hoy día estamos en la tercera parte que tiene que ver con 7 áreas que tenemos que cambiar de nuestra vida o establecernos metas. Y en esta mañana toca la parte número 3, la salud mental. ¿Alguien aquí necesita salud mental? Todo. ¿Estamos mal mentalmente? ¿Estamos todos locos? Bueno, vamos a estar hablando de qué se trata la salud mental. Y sí, mi hermano, todos necesitamos mejorar nuestra mente, porque me imagino que ustedes ya se han aprendido 2 versículos. ¿Se lo han aprendido? Hay tarea. El que está ahí es el que vamos a estar hablando hoy día. Todos juntos. Vamos a decir Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Se lo ha aprendido? ¿Más o menos? Ya, los que dicen, sí, pastor, yo me lo aprendí. Ya, ojos cerrados. Ya. Los que chamullan, que cuando uno dice, no, conforme a este siglo. Así dicen la última palabra nomás, y como que están haciendo que se la saben, pero no saben nada. No, tiene que aprendérselo. ¿Por qué? Porque gran parte de la transformación del ser humano es a través de la palabra de Dios. Y cuando usted, y lo vamos a estar hablando hoy día, cuando usted logra introducir la palabra de Dios en su mente, entonces eso va a dar la ayuda y la posibilidad de que usted pueda frenar un montón de cosas a su alrededor. Cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿se acuerda? 40 días en el desierto, que a propósito de las tentaciones, vamos a estar hablando también de eso. Siempre Dios te va a ofrecer algo que tú necesitas. Por eso hay que estar ojo. Si alguno está sin trabajo aquí, alguien que está sin trabajo, alguien está sin trabajo allá, ya. Siempre Satanás, cuando ve nuestra necesidad, él va a aparecer. Y es por eso que hay que tener cuidado, por eso hay que transformar la manera de pensar, porque siempre Satanás te va a ofrecer lo que necesitas. Y por ejemplo, estoy dando el ejemplo del trabajo. Lo más probable es que Satanás pueda ofrecer un gran trabajo, pero ese gran trabajo va a quizás quitarle tiempo con su familia. Ese gran trabajo lo más posiblemente lo va a alejar de las cosas de Dios. Lo más probable es que en ese trabajo también le ofrezcan hacer cosas que no son de un cristiano. Entonces, ojo con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando el Señor Jesucristo se fue al desierto, ¿cuántos días estuvo en el desierto? 40 días, ¿ya? Que el número 40 en la Biblia es sinónimo de pruebas. Por eso siempre pruebas. 40 días en el desierto, 40 años en el desierto, 40 días llovió sobre la tierra cuando hubo el diluvio, 40 números de pruebas, ¿ya? Y Alibaba y los 40 ladrones no tienen nada que ver por si acaso. Pero hay un 40. Y lo resulta que el Señor Jesucristo no había comido por 40 días. Y al no comer por 40 días aparece, adivinen quién, Satanás. ¿Y qué le ofreció? ¿Cuál fue lo primero que le ofreció Satanás? Haz que estas piedras se conviertan en ¿qué? ¿Qué necesitaba Cristo? 40 días sin comer, ¿qué necesitaba? Entonces Satanás siempre va a ofrecer lo que tú necesitas. Ojo, ya, señorita, si usted está necesitada, comilla, y le tiene miedo a la soledad, y usted dice, Señor, por favor, yo no me quiero quedar sola, Satanás te va a ofrecer cualquier cosa para que no te quedes sola. Así que, ojo, Carla Moraga, ojo, no sea fácil, Carla Moraga. Tienes que analizarlo con pinza. Ya. Porque Satanás ofrece lo que uno necesita. ¿Ya? Así que ojo con eso, pero la respuesta es maravillosa y ahí quiero ocupar este texto. Cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, Jesucristo le había dicho, en el nombre de Dios, en el nombre de mi Padre, ¿quién te crees tú que me viene a tentar a mí? Él es Dios, Cristo es Dios. Y vemos en el texto que dice la Escritura, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo responde, no, ya ustedes se adelantaron, ¿ven? Escrito está.
¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Recitó un texto del Antiguo Testamento. Escrito está. Cuando venga un pensamiento a nuestra mente medio raro, equivocado, que lo hemos tenido, yo he tenido pensamientos raros. ¿Alguien de ustedes estaba orando y de repente su mente se fue para otra cosa? ¿Alguien estaba en Santa Cena y de repente en la Santa Cena se acuerda de algo que no es tan agradable? Satanás nos va a querer desviar. Por eso es clave aprenderse textos de la Biblia. Alguno le tiene temor a la oscuridad, entonces usted se levanta y ya ve la oscuridad y usted dice, bueno, su palabra dice que no temerás al terror nocturno, así que Señor, ni aunque venga saeta de día y de noche, yo temeré, ayúdame, fortaléceme. La palabra de Dios hace que nosotros nos comportemos de forma diferente cuando la aplicamos. Y aquí estamos en Romanos capítulo 12, les dije yo a ustedes, me lo aprendí desde muy jovencito y ha sido formidable porque en los momentos donde no tengo claridad, yo tengo a orar y meter algún texto como el que vamos a estar viendo hoy día. Dice así todos juntos, si se lo sabe, cierre los ojos, si no se lo sabe, apréndaselo. No lo proyectemos, no lo proyecte. Vuelve a los 37 años. ¿Ya? Todos juntos. A la 1, a las 2 y a las... No mire la hoja tampoco. No sea pillo. No miren la hoja. A la 1, a las 2 y a las 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos de nuestro... ¿Para qué? ¿Cuál sea? De Dios. Buena, agradable y perfecta. Ya se comieron el bueno algunos. Apréndaselo. Porque ese es un gran versículo y es una gran verdad. Porque sabes que, por ejemplo, la renovación de tu entendimiento, la renovación de vuestra mente, dice también otras traducciones. Cuando tú metes palabra de Dios a tu cabeza, vas a transformar tu manera de pensar, vas a transformar tu mente. E inclusive la Nueva Traducción Viviente dice, vas a cambiar la manera de pensar. Y es por eso que la palabra es clave y Dios, por si acaso, déjame decirte en esta mañana que Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que en cambiar tu circunstancia. ¿Pueden entender eso? Dios nunca ha querido cambiar tus circunstancias, sino cambiar tu mente. ¿Me doy a entender con eso? ¿Más o menos? Estoy en una tormenta. Dios quiere cambiar tu manera de pensar en cuanto a esa tormenta, no quitarte la tormenta. ¿Me doy a entender? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender muchas veces, que va a ser por una transformación de nosotros, porque vamos a tener adversidades, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis porque yo he vencido. Ese es un texto también para aprenderse, porque cuando usted venga el temor, usted recuerda, pero el Señor dijo que no debo justamente temer. Cuando vemos nosotros esos conceptos, esas palabras en nuestra vida, Dios nunca, yo no puedo ver en la Escritura que Dios está diciendo, pídanme para yo cambiar sus circunstancias. No, Dios demanda de nosotros que le pidamos para que transforme nuestra manera de pensar. Pero, déjeme decirle algo, Dios no te va a cambiar tu manera de pensar. Porque el único que puede cambiar tu manera de pensar eres solo tú. Y yo sé que hay muchos cristianos que a veces cometen estos errores, que le dicen, Señor, ayúdame a no pensar así. Yo sé que algunos van a decir, pastor, pero ¿cómo eso? Sí, es verdad, hermano. Es que Dios no te cambia tu manera de pensar. Y yo cuando los veo a ustedes con esa cara, para ver que como que está diciendo una herejía. No, no es una herejía, es algo bíblico. Desde el momento que Dios cambiara tu manera de pensar, Él lo cambiara, ¿ya? Él la cambiara, entonces tú pierdes el libre albedrío. ¿O no? Si Dios te cambia tu manera de pensar, tú pierdes el libre albedrío, porque tu pensar produce las acciones. ¿Me doy a entender? Y entonces me voy a comportar como Dios quiere que me comporte.
Y a la final, si algunas personas logran entender y creer esto en su vida, que es un error, ¿quién es el culpable si están haciendo algunas cosas? Es que Dios quiere que yo sea un vicioso porque Él no me cambia mi manera de pensar. No. Dios me hizo, o Satanás me hizo hacer esto. No. ¿Y usted conoce a algunos cristianos que son así? Porque no están entendiendo de que Dios te da todas las herramientas para que tú cambies tu manera de pensar. Dios te da todas las herramientas para que tú tomes una decisión. Pero no responsabilicemos a Dios de nuestros pensamientos y sentimientos. Porque dése cuenta que cuando usted fue salvo usted por la gracia del Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo único que hizo es que te instó y te animó y te dijo, hey, eres un pecador. Necesitas a Cristo como tu Salvador, si no te vas a ir al infierno. Así que escucha el llamado de Dios y toma la decisión y acéptale. Reconoce que necesitas a Cristo. Pero el Espíritu Santo en ningún momento tomó una decisión por ti, sino simplemente te instó. Eso sí hace Dios. Eso sí hace la palabra de Dios, pero nunca va a tomar una decisión por ti. ¿Y por qué cuando estoy hablando hoy día de transformar nuestra manera de pensar? Porque tiene que ver mucho con la mente y con las emociones. Por ejemplo, el orgullo. El orgullo es una emoción, un pensamiento que se transforma en una acción. ¿Alguien está orgulloso aquí? ¿Orgulloso en el mal sentido? ¿Ya? El orgullo de falta de humildad. ¿Eso es algo que Dios te lo puede cambiar? No. Tú tienes que cambiarlo. Lo que sí Dios te va a poner en circunstancias donde muchas veces te va a golpear fuerte hasta que tú reconozcas que eres un orgulloso. Vamos a estar hablando de esto porque es clave durante estas 7 semanas que hemos avanzado. Porque hemos tocado, estuve escuchando ahí a Gerardo, estuve escuchando a Benja hablando de lo importante que es el cuerpo, de la salud corporal también, que es clave, porque dice por ahí que todos tenemos un fundamento, una base, y si el cuerpo no está bien, para arriba no se puede construir. Por eso es necesario estar bien, y vamos a estar hablando de esto. ¿Por qué tengo que administrar mi mente? ¿Por qué tengo que administrar mi mente? Y te puedo decir que Dios está mucho más interesado en cambiar tu mente que cambiar tus circunstancias. Así que realmente, ¿cómo yo puedo durante esta semana, en los devocionales, en todo lo que usted va a aprender en esta semana, en el estudio de la noche que van a tener en sus casas, cómo tengo una mente sana? ¿Qué hábitos debo tener para tener una mente sana? Vamos a estar hablando, ustedes en su grupo van a estar hablando acerca de eso. Así que número 1, anote ahí en sus hojas, si anda con su hoja, anote número 1. Déjame darte 3 razones. Te voy a dar 3 razones. ¿Cómo logro tener una mente sana? Porque es importante que maneje mis pensamientos de vida. Número 1. Gino, ayúdame ahí, por favor. No es mi intención. Gracias. Ya Gino la tenía escrita, ya se la quité. Miren. Ok. Número 1. ¿Por qué mis pensamientos controlan mi vida? ¿Por qué tengo que administrar mi mente? Porque mis pensamientos controlan mi vida. Anote eso. Mis pensamientos controlan mi vida. Te lo pongo sencillo y simple. Si no lo piensas, no lo haces. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con esa frase? Si no lo piensas, no lo haces. ¿Alguien de ustedes se ha levantado en la noche a abrir el refrigerador? Amén, pastor, sí. ¿Usted fue y abrió o lo pensó antes?
En su mente apareció un sándwich. En su mente apareció inclusive ir a abrir el refrigerador nomás, porque a veces ni sabemos qué tiene Nuestra Señora. Y a veces uno le podría, Señor, sorpréndeme. Y usted abre el refrigerador. Pura acelga y lechuga y ninguna otra cuestión. Pero usted empieza a rebuscar, a ver qué se puede hacer, inventa algo. Oh, Vicente es experto en eso. Por si, mi hijo Vicente, el que canta, de repente, 2 de la mañana, estoy durmiendo, despierto, siento. Y veo la luz de la cocina prendida, estoy desclasificando cosas familiares. Y veo la luz de la cocina prendida y entro a la cocina, 2 de la mañana, 2:30 a veces. Y el Vicente está con un sartén ahí, cocinando a las 2 de la mañana. Impresionante. Ese es mi hijo, por si acaso. Cocina a las 2 de la mañana. Y el problema es que cocina para él nomás. Por último, avanzara con el almuerzo del otro día, para uno no le diga nada, no, él se cocina sus cosas, no. Así que por eso en Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada. ¿Qué quiere decir ese texto guardada? En el hebreo quiere decir, si quiere rayar su Biblia o hacer una anotación, diría así, voy a para hacerlo más a nuestro entendimiento. Sobre toda cosa guardada, controla tu corazón, porque de él mana la vida. Y la palabra corazón, hay que entender que en nuestros textos, en los textos de la Biblia, tanto del hebreo como del griego, siempre el concepto de corazón para ellos estaba ligado con la mente y el alma. ¿Ya? Porque si lo miramos literalmente, el corazón es un órgano. ¿Ya? Y el otro día me acuerdo muy bien, el hermano Sergio un día dijo, pero pastor, y si el corazón acá, y apareció otro hermano, le dijo, y se hace un trasplante, y ahí murió toda la teoría que teníamos. ¿Te acuerdas o no? Increíble, sí, porque a la final la Biblia nos está diciendo la mente. ¿Ya? Porque como decía, si el corazón fuera lo fundamental, y si yo hago un trasplante de corazón, ¿qué se hace? ¿Estoy cambiando el alma de la persona? No, cambié el motor nomás que bombea. Es esto. Por eso yo creo que ahí Satanás nos va a tratar de decir que se puede hacer ahí hay un problema, porque si se hace un trasplante de mente, de cerebro, ahí va a estar interesante. Por eso muchas veces la gente, cuando yo le pregunto que ha hecho cosas que no son correctas, la gente tiende a decirme, pastor, es que solo lo pensé. Aunque dice la gente, pastor, no lo pensé, mentira, todos lo pensamos. Nadie puede decir, no, pastor, es que no supe. No, todos pensamos. Porque Dios nos dio justamente la capacidad. Pero ¿qué sucede? Que cuando no transformamos nuestra manera de pensar, nos amoldamos al mundo. Y terminamos haciendo las cosas con nuestro pensamiento del mundo. ¿Ya? Así que déjame decirte que tienes que entender que en nuestra mente se ponen pensamientos que a veces vienen de nuestra niñez. Yo he visto personas hoy día, adultas, que muchas veces se tienden a pensar que no se sienten amadas, que no son nadie en la vida, porque desde el comienzo de su creación, hablando desde el nacimiento de su mamá, fue un niño no deseado, yo nunca te quise traer al mundo, eres un tonto, me arruinaste la vida, me echaste a perder toda mi carrera que yo quería, y empezamos. Y a la final, ¿por qué tus pensamientos terminan transformando tu vida? ¿Quién eres? Por eso la Biblia dice, hay un pasaje que dice, no digas fatuo a nadie. Y la palabra fatuo es la palabra tonto en la traducción. Y la Biblia nos dice, no digas tonto a nadie. ¿Por qué Dios está prohibiendo que nos dijéramos tontos? Adivine. ¿Por qué? Porque lo va a terminar creyendo. ¿Me doy a entender o no? Nos vamos a terminar creyendo. Y es por eso que a nuestros hijos no le digamos tonto, no le digamos acá, no le digamos esto allá, no le digamos cosas
que afecte a nuestros hijos, porque a lo mejor hoy día usted no lo está viendo, pero cuando esa persona tenga 30, 40 años va a ser sumamente insegura. Cuando se proponga algo va a decir, no, si yo no soy bueno para esto, pastor, ¿sabe qué? No me pida a mí hacer por favor eso porque yo no soy... Y cuando uno empieza a hablar con esas personas y empieza a mirar su vida del pasado, tuvo una vida donde nadie apostó por él, ni los papás, ni nadie de la familia, y eso él se creyó en su mente. Por eso muchos de nosotros, o usted, fueron enseñados de ciertas cosas que cuando eran niños, que simplemente no son ciertas. ¿Usted cree eso? ¿O no? ¿Sí o no? Les voy a poner un ejemplo bien común. Algo que me enseñó mi papá con mi mamá. Malísimo lo que me enseñaron. Presta atención. Porque a lo mejor iban a decir, no, ¿y qué le habrá enseñado? Mire, mi mamá y mi papá me enseñaron que después de comer no me meta al agua, al mar o a una piscina porque me va a dar un calambre y me voy a ahogar. Eso es mentira, hermano. ¿Pero nos enseñaron? ¿Hay algún estudio que diga y respalde que sí nos da un calambre por comer? No, ninguno. ¿Pero qué aprendimos todos? ¿A qué le enseñaron eso? Miren lo que le enseñaron, hermano, estaba equivocado. Porque, exactamente. Entonces, ¿terminamos creyendo? ¿Sí o no? Y si el salvavidas, mientras usted se está ahogando, el salvavidas está justo en la hora de colación, ¿tiene que esperar una hora para poder rescatarte? ¿O se mete a salvarte? Tenemos esos conceptos que están puestos en nuestra vida, y doy este ejemplo como otros muchos más que hay, pero tenemos ese ejemplo así de sencillo, pero hay algunos cuando sobre todo son con el tema de la parte interna de uno, la psicología, la inteligencia. Eres un tonto, ¿cómo no vayas a saber que 2 más 2 es 4? Y los niños se quedan con eso. Así que ojo con eso. Segunda cosa, rápido. Segunda cosa, por eso tengo que administrar mi mente, porque hay una guerra en mi mente. Número 2, hay una guerra en mi mente. Así que todos vamos a experimentar una guerra en nuestra mente. El apóstol Pablo peleaba, tenía una guerra en su mente. ¿Se acuerda cuando decía, lo que no debo hacer, eso hago? Y lo que debo hacer, eso no lo hago. Tenía una guerra. Ahora, déjeme decir, bueno, lo vamos a leer. El apóstol Pablo, que eso también es una de las cosas que aprendimos, de las que escuché del apóstol Pablo allá ahora en la conferencia, y me encantó, porque el apóstol Pablo cada vez que hablaba de sí mismo, siendo de que era uno de los mejores, él no tenía problema en decir abiertamente, no, yo tengo este problema, no hago lo que debería hacer. Y lo dijo delante de toda una congregación, delante de todo un mundo, hasta el día de hoy que quedó en su palabra. ¿Y cuántos de nosotros andamos reconociendo que tenemos un problema mental? ¿Alguien aquí, pastor? Tengo un problema mental. Lo que debía hacer, no lo hice. No lo andamos reconociendo, porque tenemos esa batalla. Y Pablo justamente tuvo que enfrentar situaciones en su vida. ¿Por qué? Porque toda tentación, ¿dónde ocurre? En la mente. Si yo tuviera una tentación por esto y es un pecado, Satanás, usted piensa que Satanás te va a poner hartas botellas. No, Satanás va a sembrar cosas en tu mente para que agarres esta botella. ¿Por qué? Porque la botella no te obliga a tomarla. Son tus pensamientos. El deseo. Y por eso dice Santiago, desde vuestras propias concupiscencias o deseos malignos o malos deseos, que es la traducción para concupiscencia. Es una palabra específica de cuando es un deseo negativo y malo para el ser humano. La Biblia lo puso como concupiscencia. Así que cada vez que ve esa palabra en la Biblia, concupiscencia, quiere decir justamente un mal deseo. Así que déjame decirte que toda tentación sucede en tu mente.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de pecados, por ejemplo, el orgullo, la lujuria, la amargura, el odio, el enojo, el temor, el resentimiento, la envidia, la preocupación, ¿dónde están estas cosas? ¿Y se da cuenta que no hablé de la botella? Entonces, ojo con eso, que el problema está en la mente. Por eso Dios nos estaba pidiendo renovar nuestra manera de pensar. Ahí en el libro de Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Mire lo que Pablo está enfrentando y diciendo aquí en Romanos 7, 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley. ¿De qué cosa? ¿Hay una batalla? Se rebela contra la ley de mi mente y me lleva, ¿qué dice? Cautivo a la ley del pecado que están en mis miembros. Por eso le estaba diciendo, mire el apóstol Pablo, ¿quién de nosotros andamos diciendo que estamos luchando con pecado? ¿Alguien? ¿O no hablamos de nuestros pecados? ¿Se da cuenta por qué esa guerra se empieza a librar en nuestra mente? Pero vemos a Pablo, que Pablo tuvo la capacidad de poder entender que sí tenía un conflicto en su mente, que obviamente que lo vamos a estar viendo, que hay que hablar muchas veces de nuestras frustraciones, de nuestra vida, de nuestros conflictos que estamos teniendo, para que otros también nos ayuden a poder mejorar. Entonces, si yo le digo a un hermano, hermano, tengo problema con esto, ese hermano me puede venir cada vez que me vea en el culto y estoy orando por ti, ¿cómo va la lucha? ¿Puede ser alguien que me ayude? Sí. Puede ser que alguien se acerque y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Yo tuve esa lucha y yo sé, tuve experiencia, la logré batallar, así que hágalo de esta manera o siga quizá alguno de los consejos que me dieron a mí. Tenemos que ayudarnos, pero nuestra lucha en la mente es una batalla en su cerebro y una de las razones porque realmente a veces estamos fatigados. ¿Alguien ha estado estresado? ¿Fatigado? ¿Cansado? ¿Querer tirar la esponja? ¿Sabe dónde está esa batalla? En la mente. No en lo que está haciendo. Pastores, que ya no aguanto más, mire, me entregaron así un montón de trabajo. El problema no está en el papel. El problema está aquí. Ese es el problema. Y es por eso que el Señor dijo, por eso, que Él no va a cambiar las circunstancias, pero va a cambiar la mirada a través de ti para que tú puedas mirar de forma diferente. Así que una mente, déjame decirte, no administrada, hay que administrarla, porque hay una guerra. Una mente no administrada conduce a la tensión, una mente administrada conduce a la tranquilidad. Una mente no administrada conduce a la presión. Una mente administrada conduce a la paz. Una mente no administrada conduce al conflicto y al caos. En cambio, una mente administrada conduce a la confianza. Una mente no administrada conduce al estrés. ¿Quién está estresado? Ahora nadie está estresado ahora. ¿Está estresado? Si tiene un poquito de estrés, adivine dónde está el problema. En la mente. En la mente. En cambio, una mente administrada en un momento difícil lleva a la fuerza y te conduce a la seguridad y a la serenidad. Adivinen cómo está mi mente. Ahora está administrada. ¿Y eso qué produce cuando una mente está ordenada y administrada? Tranquilidad. ¿Confío en el Señor? En Romanos 8, versículo 6 dice, léalo ustedes, se los voy a dejar a ustedes. Romanos 8, 6, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué es lo que es la muerte? ¿Lo contrario a qué cosa? A la vida. Entonces, porque el ocuparse de la carne, una persona que está preocupado en
lo que acabo de mencionar, empieza a morir. ¿Estás estresado? Vas a empezar a morir. Porque te estás ocupando ¿en qué cosa? En la carne. ¿Cómo puedo transformar la carne? Y lo dice, pero el ocuparse ¿de qué cosa? Del espíritu da vida. Entonces, para los que están estresados, te están muriendo. Y es por eso que tu cuerpo lo va a reflejar, ¿o no? Cuando te estresas, ¿tu cuerpo lo va a reflejar? Totalmente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Romanos 12. Producir vida. ¿Y cómo produzco vida en mi vida? ¿A través de qué? Transformando mi manera de pensar. ¿A qué cosa? A la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que déjame decirte ahí un paréntesis, que hay 3 decisiones diarias para una mente saludable, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente tiende a pensar que mis pensamientos no los puedo controlar. ¿Te puedo decir algo? ¿Eso es verdad? ¿Es verdadero o falso? ¿Puedo controlar mis pensamientos, sí o no? Sí, porque Dios dice que sí, a través de su palabra. Nadie puede. Pregunta, ¿Satanás puede controlar tus pensamientos? No. El único que puede controlar tus pensamientos, bien, lo escuché por ahí. ¿Quién? Escucho dos respuestas. Una nomás está correcta. Estamos divididos. Yo mismo. Lo dije al principio. Yo mismo. ¿Me pasé? ¿Me salté un punto? ¿El tercer por qué? Dame un segundo, que ando medio apurado parece. Para que no quede incompleta la hojita. Dame un segundo. Sí lo dije, pero no como punto. Ya, número 3. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que administrar mi mente? Porque es la clave para la paz y la felicidad. ¿Por qué es la clave? Para la paz y la felicidad. ¿Ok? Ya, hagamos un repaso. ¿Por qué es importante administrar nuestra mente? Número 1, todos juntos, fuerte. Número 1. Número 2. Y número 3. Amén. ¿Ya? Pero, obviamente, 3 decisiones diarias para una mente saludable. Número 1, si quiere anotar ahí, ¿qué cosa? Porque les decía hace un momento, Satanás no puede controlar tus pensamientos, pero él puede sugerir. ¿Me doy a entender? Él no puede controlar, pero te puede hablar. Hazlo. Desobedece. No le hagas caso. No leas la Biblia. Habla en el culto. No, es Satanás, hermana. No, yo no. ¿Quién puede controlar si habla o no habla? Yo. Pero Dios también, Dios no va a controlar tus pensamientos, pero sí te va a sugerir. Si Satanás sugiere, porque es un imitador. ¿A quién está imitando Satanás? A Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Satanás, aparte de sugerir, con Dios? Que Dios sabe lo que estás pensando. Satanás no. ¿Ya? No tiene la capacidad de saber qué estás pensando. Solamente él mira y sus demonios miran tus acciones. Y si hay una tentación, la tentación de Satanás es porque vio tus acciones, no porque lo que
vio en tu mente. No tiene la capacidad Satanás de ver la mente. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando estuvo con Cristo en el desierto, ¿podría haber sabido todo lo que sabía Cristo en su ser? Sí. Si pudiera hacerlo, si pudiera leer la mente, podría haber sabido todo lo que Cristo le iba a decir. Pero no sabía. Porque no puede entrar a los pensamientos. Solamente ve el actuar. Por eso el Señor le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Cristo dijo, y la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces él no tenía esa capacidad. Así que ojo cuando usted, no es que Satanás me hizo pensar eso. No, él te animó a pensar eso, pero él no te llevó a pensar de esa manera, por si acaso. Así que Dios te va a decir, es tu mente, es tu decisión. Es tu decisión. Así que todo lo que debes hacer es cambiar el control, por si acaso, de los canales. ¿Me entiende? ¿Quién tiene el control hoy día de tu mente? ¿Satanás, el mundo o lo tienes tú? ¿Por qué no? Señor, ahí está el control. No, el control de los pensamientos. Eres tú y es Satanás. Y Dios ya tiene su palabra en nosotros. La Biblia dice que hay 3 opciones, por si acaso, para una mente sana. ¿Ya? Y quiero que justamente hablar rápidamente de aquello. Número uno, una de las opciones para tener una mente sana es que debo alimentar mi mente con la verdad. Présteme atención con eso. Debo alimentar mi mente con la verdad. Ayer, la semana pasada nos habló Benjamín, nos habló Gerardo acerca de la clave también que es importante lo que metemos en nuestro cuerpo. Nos habló de la salud física. Y hay que comer buenas cosas que son nutritivas, ¿cierto? Lo hemos hablado con Gino y con un montón de gente más. Adivine que eso también sucede a nivel mental. ¿Ya? Y creo que no sé si era Benjamín, lo decía, no me recuerdo, o yo lo tengo escrito más adelante, pero creo que fue Benjamín, creo que no lo mencionó, pero yo lo tenía en mi mente que lo iba a decir, no me acuerdo. Pero una de las cosas, uno de los compromisos, ¿se acuerda que le hizo hacer algunos compromisos? Comprométase a esto. Una de las cosas que yo le voy a animar a usted, este es un compromiso que quiero que usted lo mire, lo piense. Compare. Esta semana, no vea ninguna noticia de maldad. Cámbiela. Cuando usted robaron, cámbielo. Mataron, cámbielo, no vea. O simplemente no vea noticias. Y la otra semana, vea todas las noticias. Y usted mismo lo puede experimentar en su vida, cómo su espíritu, su alma y su cuerpo refleja lo que usted mete en su cabeza. Yo no veo noticias, me gusta más leer. Porque cuando uno lee, también uno es más selectivo. Porque esto me parece interesante, lo subrayo, estoy leyendo un libro, lo marco, es lo que hago. Inclusive de las cosas que yo escribo, voy subrayando. Si ustedes pueden ver, si ustedes pueden ver, ¿ven amarillo? Ya, eso para mí es clave en un sermón. No me puedo saltar esa frase, porque para mí es impactante esa frase. Pero después va a tener en negro. ¿Se ve un poquito negro? Ya, eso es lo que yo digo, es importante, pero no tan importante como lo amarillo. Y lo blanco es lo que, para tener la idea. Y el azul es lo que ustedes no tienen de respuesta. Es más práctico. Y voy seleccionando, inclusive hay palabras que usted, con una persona usted conversa, ¿sabe que usted esas palabras, lo más probable es que más del 40% es basura? Oye, ¿te cuento algo? Partimos por ahí, ¿te cuento algo? Mira que el otro día iba caminando por la calle, obvio, caminando por la calle, ya listo, ya caminando. Y cuando iba llegando a la esquina, pero justo apareció un auto.
Ay, yo entiendo a las mujeres, sí, pues son detallistas y nos quieren contar todos los detalles hasta llegar allá. Y yo a veces con mi señora estamos hablando y yo en mi cabeza, yo estoy así en mi cabeza. ¿Les pasa a alguien aquí o no? No es nada contra las mujeres que me miran tan re feo, me están mirando feo, pero defienden a la Caro también. Pero sí es verdad, hablamos muchas cosas que no son necesarias. Busque Juan 8:32. Está ahí en su hoja. ¿Qué dice Juan 8:32? ¿Conoceréis la verdad? ¿Qué me hace libre? La verdad. Entonces, ¿por qué escuchamos tanta mentira? ¿Entiende por qué el Señor habló en Santiago de que no andemos prestando oído a los cagüines? Porque la verdad es lo que me hace bien. No la mentira. La mentira arruina. Cuando alguien te venga a hablar algo y que tú no sabes cómo comprobarlo, no lo escuches, te va a hacer mal. Roba el alma, la mata, dijo el apóstol Pablo. Por eso no se preste para esas cosas. Y mucho de la televisión, adivine qué habla. Mentiras. Es así. Muchos de los políticos, no tengo nada contra los políticos, pero muchas de las cosas que dicen los políticos, mentira. Sucede. Y déjame decirte, para los que son líderes en nuestra iglesia, o que son líderes en el trabajo, aún si tú eres un buen líder, pero si no tienes la mejor información, vas a tomar malas decisiones. Por eso cuando uno enfrenta situaciones y cosas que suceden, como las que comentamos hace un poquito, algunos de ustedes que saben un poco más, yo les dije a ustedes, déjenme primero tener información, porque sin información no podemos tomar decisiones. Y necesitamos seguir escuchando información para tomar decisiones. Es pésimo tomar decisiones sin información, porque lo que nos va a hacer libre, ¿qué es lo que es? Por eso cuando llega tu esposo a tu casa y tú estás medio enojada y le dices, no, es que aquí, pero déjame explicarte, no te quiero escuchar. Adivine cómo va a terminar eso. Mal, ¿por qué? Porque no hay información. Dejen que entreguen información. Dejen que la gente hable contigo. Escucha la otra parte. No te quedes con una parte nunca porque falta información. Necesitas la mejor información para vivir la mejor vida que Dios quiere que vivas. El Señor en Mateo capítulo 4, versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces mi vida debe estar basada en lo que sale ¿de dónde? ¿De la boca de Dios? Porque la Biblia alimenta nuestra alma. Es nuestro, por si acaso, entre comillas, que no me gusta ese ejemplo, pero yo sé que a lo mejor ustedes los van a entender porque eso es relativismo, y no me gusta el relativismo, que decir que la Biblia es el manual de vida. Lo aplico para que me lo entienda, pero no estoy de acuerdo con esa frase. Y algunos van a decir, pero pastor, ¿para qué la ocupa si no está de acuerdo? Es para que se entienda un poco más. Por si acaso, cuando usted dice, no, es que la Biblia es un manual, eso es relativismo, es decir que Dios no tiene un plan, sino que para todo es lo mismo. Por eso, ¿ha visto los manuales? ¿Ha visto un manual de bicicleta? Se arma la bicicleta, no interesa dónde la arme, pero se arma así. Pero la Biblia no es así porque es viva. ¿Me doy a entender? Es viva y eficaz. Y se aplica según a cada concepto que estamos viviendo. Por eso no es un manual. ¿Ya? Por eso estoy hablando de relativismo. Ojo con eso. ¿Ya? Hay cosas que en la Biblia la gente tiende a ocupar términos que son relativismo, modelismo. ¿Le doy un ejemplo de un modelismo antibíblico? ¿O no quieren? O si no, me paso nomás. ¿Ya? Un modelismo. Malo aplicado, pero el término dentro de la teología que nosotros ocupamos es modelismo, que es decir, por ejemplo, cuando quieren explicar la Trinidad,
Cuando de repente yo escucho a jóvenes, otros hermanos cristianos y dicen, no, Dios es como el agua, que es líquido, gaseoso y sólido. Eso es modelismo, es el peor ejemplo que pueden dar de la Trinidad. La Trinidad es como un huevo, que tiene la cáscara, que tiene la clara y que tiene la yema. Los tres son un huevo. Dios, los tres son uno. Malísimo ejemplo. Ya, sigamos mejor. Eso es para que... ay, pastor, yo di ese ejemplo. Bueno, no importa, fue malo. Y eso no es una verdad. Quisiste explicar, por eso ocupé lo mismo, le estoy diciendo. La Biblia no es un manual, pero para que usted entendiera. Por eso lo aclaré. ¿Amén? Excelente. La Biblia es un triángulo. Eso también es modelismo, pero lo entendemos. Que diga la Biblia, Dios es un triángulo. Cada vértice compone a Dios. Bueno, lo ocupamos, pero no está correcto. Entonces, ¿cuándo debo alimentar mi mente con la verdad? ¿Cuándo debo hacer eso? Y ahí dice justamente, ¿cuándo debo alimentar con la verdad mi mente? Anote ahí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque la mejor manera, nos dicen los expertos en cuanto a la alimentación. ¿Aquí hay algún nutricionista? ¿No? ¿Nadie es nutricionista? ¿Nutriólogo? Hoy nos falta un nutriólogo. Ya, vamos a convertir uno para ver qué pasa. Hay harta gente que hay que convertir. Pediatra. ¿Hay pediatra aquí? No, no hay ninguno. Ya vamos a convertir un pediatra. Ahora, ¿cómo se llaman los que atienden a los adultos mayores? Esos necesitamos con urgencia. Estoy pensando en mis ovejas. No, estoy mirando para allá, no se sienta perseguida, hermana. Estoy mirando la cámara, ¿no hay que estar la cámara ahí? Tenemos laboratorio, gracias hermano Sergio, gratis va eso. Si usted necesita hacerse un examen del cuerpo, laboratorio, el hermano Sergio vaya, lo va a atender súper bien. Cobra muy barato, vaya, se atiende. ¿Ya? De la dentista, no les voy a decir quién es dentista, porque si no van a ir a hablar con la dentista. Pero tenemos una dentista en esta mañana. Ay, al tiro, ¿y quién es pastor? Pues para ver quién es pastor, que tengo... empieza... No, dejemos la dentista por el momento tranquilita. Pero el pastor tiene que ir a probar primero. No le voy a recomendar algo que no conozco. Como fui donde Sergio, yo puedo recomendar. Ya. Así que, ¿por qué le hablaba de la alimentación? Los médicos, y yo sé que muchos médicos se han atendido al médico, dice que la mejor manera de alimentarse es en forma seguida, por poquitas cantidades. Y nuestra idiosincrasia o el mundo te dice, mañana, almuerzo y 11. Y los expertos te dicen, ojalá máximo cada hora. Una hora un poquito, una hora un poquito, una hora un poquito, y su nutrición va a ser espectacular. Por ejemplo, yo creo que en la Biblia pasa lo mismo con la palabra de Dios. El libro de Salmo 119, versículo 147, dice, me anticipé al alba. ¿Qué quiere decir el alba? La mañana, ¿no? Me anticipé al alba, la amanecida, y clamé y esperé. ¿Qué dijo David? ¿En qué esperó? En la palabra. Él, si quería buscar una fuente y iniciar el día con verdad, ¿cómo partía el día el rey David? Leyendo el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Para nosotros que tenemos 66 libros, más escrituras que el rey David, deberíamos con mayor razón usarla. Por eso en la Biblia hay un montón de promesas. Hay promesas que son generales, algunas condicionales. Hay algunos que clasifican también las promesas de diferentes maneras, donde van a decir las promesas que vienen exclusivamente de Cristo hacia nosotros son 3.353 promesas, pero si usted incluyera todas las promesas que Dios tiene sobre la tierra, sobre el ser humano, alrededor de 7.000, un poco más.
muchas promesas, y esas promesas están para cambiar nuestra manera de pensar. Por eso, si te sientes bastante desesperado por alguna situación, no estás pasando a lo mejor suficiente tiempo en las promesas de Dios. ¿Has pensado en eso? Pastor, estoy estresado. A lo mejor has leído poco versículos y verdades de la Biblia donde te está diciendo que Él tiene el control. Quizás estás leyendo un libro como Apocalipsis. No, ¿sabes qué? Te vas a estresar si lees Apocalipsis. Y estás estresado a no ser que leas el capítulo 21 y 22. Ahí te desestresa. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor? En un futuro no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber estrés. Y usted empieza a tranquilizarse. Y de repente a su mente viene Satanás y te dice, pero todavía no te vas al cielo. Pero el Señor dice que tenemos que creer las cosas en esperanza, en fe. Y no porque algo que todavía no llegue, no quiere decir que impacta mi vida. Yo creo en la resurrección. ¿Tengo que realmente creer en ella cuando llegue y me muera? ¿O puedo creer ahora? Y si creo que va a llegar algún día, ¿cómo enfrento mi muerte? En paz. No va a preguntar quién le tiene miedo a morir aquí. Ni le gustaría, pastor, me da un pánico pensar en la muerte. Lo más probable es que no tengas tu mente en verdades en cuanto a la resurrección. Así funciona. El Salmo 16, versículo 7. Oh, cuánto amo tu ley. No, es el del 97. No, el 7. Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Aún dónde? No solo David leía temprano la Biblia. Adivine qué hacía al acostarse. Terminó un día agotador, entonces termine leyendo la Biblia. ¿Por qué te va a animar para el día que viene? Por eso David se acerca a llenar su mente con la verdad de la palabra de Dios tanto en la mañana como en la noche. Y es interesante porque ¿sabe cuándo dijo estas palabras el rey David? Cuando, y yo no sé si usted lo ha hecho, pero es impresionante. Cuando estaba estudiando ese pasaje del rey David, en especial el último, el que acabo de leer, Salmo 16, versículo 7. ¿Sabe que ese salmo está escrito cuando Saúl lo quería matar? Y eso a mí me impresionó en esta semana cuando estaba estudiando. Porque yo te digo, ¿quién de nosotros está pensando en hacer su devocional en la mañana y tener una lectura de la Biblia cuando en cualquier momento aparece una persona y te mata? ¿Me estás entendiendo lo que estoy tratando de que puedas comprender? Ese era David. ¿Entienden cuando el Señor después dice el corazón que tenía David? O sea, David, en cualquier momento Saúl lo tomaba y lo mataba. Lo anduvo persiguiendo y se andaba escondiendo de cueva en cueva. ¿Pero qué hacía David? Cuando despertaba, la Escritura. Cuando dormía, la Escritura. Y mientras estaban buscándolo para matarlo. Y yo pensaba, y le soy sincero, no sé usted, pero ni se me había pasado por la mente algún día que alguien me esté queriendo matar literalmente y yo ande pensando en hacer el devocional. ¿Alguien? ¿Se da cuenta que tenemos que aprender algunas cosas de la palabra y de la Escritura? Entonces, si hoy día a usted a lo mejor no lo están matando, pero quizá gente te quiere hacer daño, quizá estás sin trabajo, quizá las cuentas te tienen hasta aquí, que la próxima semana vamos a estar hablando de cómo mejorar la vida de la salud espiritual a nivel financiero. Ya lo va a estar dando Benjamín, va a ser interesante eso. ¿Ya?
que eso es maravilloso. Me gusta ver, les digo personalmente, me gusta ver enseñar a mi hijo temas que, en el buen sentido de la palabra, carece de experiencia. Pero déjeme decirle algo, los predicadores no predicamos experiencia, predicamos la Biblia. No se olvide nunca eso. Yo no necesito drogarme para hacer un buen sermón en cuanto a la droga. ¿Me doy a entender o no? Usted puede dar, o en este caso Benjamín puede dar un consejo matrimonial sin necesariamente estar casado, aunque su novia quiere puro casarse. Con amor a mi nuera. ¿Cuántos de nosotros hacemos en crisis? Y levante la mano. ¿Cuántos de nosotros en crisis hacemos lo que hizo David? Yo no lo he hecho. Y es por eso que cuando estudiamos la Biblia yo dije, sí, lo voy a hacer. Y empecé a hacerlo. Así que en tiempos de crisis, ¿qué tengo que hacer? Devocional y estudio. No interesa. Número dos. Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. En otras palabras, tu mente tiene que ser soltada. Porque estás siendo prisionero de tus propios pensamientos. ¿Me doy a entender con esa frase? Por ejemplo, si a mí me dijeron desde muy niño que yo no era un bueno para nada, yo estoy asumiendo que soy un bueno para nada. Entonces, ¿estoy siendo esclavo de mis propios pensamientos? Sí, ¿me doy a entender? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Liberarme de los pensamientos destructivos que vienen muchas veces de nuestra infancia. Si te han dicho que eres torpe, quizás lo eres, pero no al nivel, porque hay que asumir también eso. No se crea estos motivadores. No, si tú lo puedes lograr, tú eres bueno para esto y tú lo vas a lograr. Piensa positivo, piensa acá, que eres activo, que lo vas a lograr. Y esto aquí, no, porque acuérdense que cada uno, Dios repartió a cada uno habilidades, capacidades, que por más que tú lo pienses, va usted a un motivador y le dice, no, si esfuérzate, piénsalo, y que vas a cantar bien. No, olvídate, hay algunos que por más que lo piensen, vayan al motivador número uno y traigan a MacArthur y te convenza en el Señor que cantas bien. No vas a cantar bien. ¿Estamos claros con eso, no? Por eso también hay que tener claro en cuanto a algunas funciones, pero sí puedo entender a través del Señor que no importa que cante bien, pero yo voy a agradar a Dios de todo corazón. Esa es la diferencia. Eso es lo que Dios produce en la vida de nosotros. Porque yo soy imperfecto en cantar, pero yo quiero hacerlo de todo corazón al Señor. Y lo hago. Y el de allá me va a decir, pastor, ahí nomás, pastor, muchas gracias. No importa, si tú me digas eso me da lo mismo, porque no es para ti, es para el Señor. Mis sentimientos los controla ¿quién? Yo. Y por mal que me diga una pesadez, no le voy a hacer caso. Ahora, eso difiere también, y hay que entenderlo, que no porque yo diga que no importa, lo hago para el Señor, le voy a pasar el micrófono aquí en el púlpito. No, si es verdad, po. Y porque a veces tengo como pastor en algunas conferencias tengo que explicar este punto, porque hay un concepto también en la iglesia que está muy mal equivocado, que la gente tiende a pensar, no, porque lo hace de corazón, hay que decirle que sí. Dígame usted, por más que usted quiera hacerlo de corazón y se quiera parar aquí a enseñar la Biblia, si yo veo que no está preparado, yo no lo voy a hacer. Por más que usted tenga un corazón sincero, no lo voy a hacer. Y algunos dicen, pero pastor, ¿por qué? Vamos a la Biblia. ¿No? ¿Quiénes eran sacerdotes? ¿Y por qué no eran todos sacerdotes?
Porque el Señor preparaba a diferentes personas para diferentes funciones. Ya, estaban los levitas. ¿Todos los levitas eran sacerdotes? No. Habían familias que venían por lo regular de la familia de Aarón, que venía progresivo en el tiempo. Todos los familiares de Aarón terminaron siendo sacerdotes. Pero habían otros levitas que eran los músicos. ¿Sabía usted que solo una línea de familia eran los músicos en el templo? Y había otra familia que eran los que paraban el templo, eran solo los constructores. ¿Sabía usted que una sola línea sacerdotal era la única que levantaba el tabernáculo? Había que parar los pilares, poner las cortinas, tirar la soga, tirar la estaca, y eso era solo una familia. Y lo más probable es que esa familia era buena en la construcción, pues. Amén, pues, hermana. Si ahí sale, si no estoy inventando, pues, hermana. Si estoy contando lo que sale en el Antiguo Testamento, y es verdad, pues. Por eso, cuando Dios también a nosotros nos da, yo te digo, el Señor a cada uno de nosotros, en especial a mí, en el caso mío, ¿llamó a todos a ser pastores? No. ¿A todos los llamó evangelistas? No. Entonces entienda eso. Pero eso no quiere decir que yo pueda predicarle a alguien en la calle. Lo puedo hacer. Y no hay problema. Y yo inclusive lo voy a animar, predique. Pero también hay que entender que hay muchas de las cosas que no hacemos es por los pensamientos que llegaron a nuestra mente. Así que, rápidamente, vamos a hablar así, pero rapidito. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Lo tienen ustedes esto? ¿Les debo el 2? Debo liberar mi mente de pensamientos destructivos. Ok. Creo que no lo tienen ustedes como tal, pero los tengo yo. Déjenme revisar un poquito. Les robé la mitad de la enseñanza. Sí, les robé la mitad de la enseñanza, pero no importa. Se las menciono, ¿ya? Y usted anótelo ahí con su hojita, puede rellenar atrás. Ese fue un error mío, creo. ¿Ya? Porque vimos justamente que hay 3 decisiones diarias para una mente saludable. ¿Estamos de acuerdo, cierto? ¿Ya? Pero hay enemigos que nos hacen justamente, que nos hacen la batalla contra estas cosas saludables. ¿Ya? 3 enemigos. Anote ahí en una hoja aparte, esto es rápido para usted, para que lo anote. Lo más probable es que no se los pasé en la hoja porque solo menciono. El primer enemigo es mi vieja naturaleza. ¿Ya? Ese es un enemigo que quiere que yo no haga lo que produce sanidad en mi vida. No quiere que yo justamente haga devocional en la mañana, en la noche, cuando algo está contra mí. No quiere que me libere de mi pasado. Por eso el enemigo es mi vieja naturaleza. Y para eso Romanos 7:23, cuando Pablo decía, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso también nos decía Romanos 8:5, porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero las que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La segunda cosa que lucha contra lo saludable va a ser el enemigo, que es Satanás. Satanás. No se olvide que él pone pensamientos en nuestra mente. Satanás planta cosas en tu mente, no te obliga. No culpe a Satanás nunca de una acción. No diga Satanás me hizo hacer esto. No, eso no existe. Y hay mucho cristiano que tiende a excusarse en Satanás.
Hay veces que me da hasta pena Satanás. Pobrecito él, ¿por qué le echan la culpa de todo? El demonio, pastor, fue el demonio el que me hizo serle infiel a mi señora. No, no fue el demonio, pobrecito, Satanás, fuiste tú. Satanás sí te puso y te tentó, te animó, te levantó el ego, pero él no te obligó a hacerlo. Así que no le eches la culpa a Satanás. Por eso dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. Amén. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es mayor? Entonces esa excusa de que no, es que el Satanás, no. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, el príncipe de este siglo. No puede, y de aquí en adelante no le eches la culpa a Satanás. Él sí puede susurrar a su mente. Él lanza los dardos del maligno, dice Efesios capítulo 6, el ponerse la armadura para poder resistir los dardos del maligno. Usted tiene que resistir los dardos, pero él no te va a obligar nunca a hacer algo. Pero sí es un enemigo que está ahí contra nosotros. Por eso muchas veces usted está orando y después se olvida dónde quedó en la oración. Él no quiere que tú termines la oración. Ojo, a mí me pasa, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa muy seguido. Y yo a veces mejor prefiero parar y orar en contra de Satanás. Ni siquiera aquí ya sigo orando. Y yo te digo lo que yo hago. Hay veces que está orando, de repente, pastor, puede orar por mí, necesito esto, que es una de las funciones del pastor, orar por ustedes, orar por la iglesia, orar por los casos que me entero, orar por las personas que me dicen que oren por él. Cuando voy a las conferencias, termino una conferencia y se me acercan personas y me dicen, pastor, ¿puede orar por mí? Y yo digo, ya oremos, aprovechemos de orar. Y me dice, no, pero pastor, no ahora, ore por mí en la semana. Ya me pone una carga, así que tengo que sacar mi celular y aquí ver el nombre. Imagínense que cada vez que voy a una conferencia me traigo nombres y les quiero decir por quién orar. Y aprovechen de orar por esta persona que me pidió. Y yo lo anoté aquí y no me quiero olvidar. Me pidieron oración por Connie y Miguel, ¿ya? Que fue operado y todavía sigue luchando por su vida. Aquí en la iglesia también están orando por él. Elías se llama el bebé. Y también les pido oración, pero justo no tenía mi celular. Pero el Señor sabe su nombre. Un matrimonio se me acercó y la señora se puso a llorar, lloraba muy triste y traía su guagüita y me contaron que pasó un momento difícil, su guagüita tuvo que nacer de 8 meses y recién se la habían entregado, así que la fue a llevarla a la iglesia y lloraba ella amargamente, pues yo en mi mente yo dije, está emocionada ella. Y le pasa, y cuando yo veo el bebé, me dice, pastor, yo le dije, hoy déjame ver el bebé. Y él tiene síndrome de Down. Entonces, ahí pude entender a la mamá, que todavía no lo acepta. Entonces, al final yo pude orar por ella y decirle que Dios está en control y que el Señor trajo a esos niños que en realidad son maravillosos, que el Señor sabe por qué, pero que lo ame como nunca lo ama. Así que oren por esa familia. ¿Ya? Oren. Porque ella me dijo, es que todavía no lo puedo aceptar. Y le está luchando. Entonces, a uno le da pena. E inclusive en mi mente de eso, yo me lo llevaría. A ese nivel uno pasa a veces. Pero es triste porque, les digo, a mí no me enseñaron en teología a poder decirle a una mamá cómo tiene que aceptar a su hijo que viene con síndrome de Down. Podríamos darle grandes consejos, pero es difícil. Por eso oremos nomás en situaciones así. Oren por esos papás. Ya tuve la oportunidad de estar con ellos y hacer una oración con ellos. Así que si tienes un pensamiento en tu mente, puedes prevenir tu vieja naturaleza poniendo la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes es no creer en todo lo que piensas. Te lo digo, no creas todo lo que piensas. Y eso cuesta,
Porque todo lo que tú piensas crees que es verdad. No, el mundo, acuérdate que programa. Uno de los pensamientos más liberadores que vas a obtener en tu vida es que no creas todo lo que piensas. ¿Me doy a entender o no? Si se te viene un pensamiento y usted dice, pero ¿y por qué no me dijeron? ¿Por qué? Y empiezas tú a crear ideas sin tener información, te va a ser pésimo. No tomes decisiones y no pienses cosas que no tengan la certeza. Si tienes un pensamiento en tu mente, puede prevenir de tu vieja naturaleza. Por eso no creas todo lo que piensas. ¿Ya? ¿Has escuchado esto? No, es que lo que yo creo es verdad, po. ¿Y si viene de tu vieja naturaleza? No, es que a mí nadie me lo va a sacar de la cabeza que fue así. ¿Y si viene de tu vieja naturaleza? ¿Me doy a entender o no? Es que tú me quisiste decir eso. No, si no te quise decir eso. No, si no me va a cambiar mi manera de pensar. Yo sé que tú dijiste eso. ¿No te puedes equivocar? ¿Has escuchado esa frase dentro del matrimonio en algunas peleas? Pero si yo no te dije eso. Ah, si me lo dijiste. Y por más que me digas que no, yo sé que me lo dijiste. ¿Y si fue tu vieja naturaleza? Ponte en el caso. Eso es liberador. En el caso mío, me libera. Trato de no ir más allá. Pero Satanás pone pensamiento en nuestra vida, en nuestro cerebro. Ahí los va plantando. No nos obliga a hacerlo. Muchas veces Satanás susurra a nuestra mente y te va a decir, te lo mereces. Quizás Satanás puede perfectamente susurrar en la mente de Martina y decirle en esta mañana, tú eres especial, sigue así trabajando para que la gente te elogie. ¿Puede ser Satanás? ¿Me entienden o no? Por eso no crea todo lo que se le viene a la mente, pero ahí donde uno tiene que mostrarle. La Escritura dijo, a los que dan honra, denle honra. Así que ojo, de honrar no es malo, honrar a las personas. Y la Biblia dice, honra a tu padre, así que hay que honrar a las personas. Y si honraron hoy día, sí, pero ¿qué pasa si Satanás susurra algo diferente a lo que realmente Dios quería? Anoten ahí si quieren también, no lo voy a leer, pero anoten 2 Corintios 2, 10 y 11. El tercer enemigo es el sistema de valores del mundo. El tercer enemigo es el sistema de valores del mundo, que no hacen que nosotros tengamos una salud. El mundo te está ayudando a ser disciplinado o indisciplinado. El mundo te ayuda a ser disciplinado o indisciplinado. ¿Qué crees tú? ¿Sí? El mundo no fomenta la disciplina. Vean los colegios. Antiguamente había más disciplina de lo que hay hoy en día. Los padres éramos más disciplinados en los tiempos antiguos que ahora. Hoy día la gente está reclamando trabajar menos, más descanso. Creo que para mí el trabajo, y el Señor así lo dice en su palabra, que el trabajo trae honra al hombre. Y hoy día el mundo te dice, no, tiene que trabajar menos. El mundo tiene un sistema de valores totalmente diferente, promovido muchas veces por los anunciantes, en las películas, en la televisión, en las canciones. Es promovida muchas veces por celebridades, gente importante. Por eso Juan dijo en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿ya? Que eso quiere decir pasión, por si acaso, y posesión, de tomar cosas incorrectas, como dinero, sexo y poder, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Pero el Señor nos dice en la Escritura también, en el libro de 2 Corintios 10, 3, 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué cosa? Fortalezas. ¿Sabe usted que usted tiene fortalezas en su mente? Mire lo que dice el texto. ¿Está ahí conmigo?
Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción. ¿De qué cosa? ¿Y cuál es fortaleza? No. Pensamientos. Cuando usted crea fortalezas en su mente. Por ejemplo, una persona que dice, no, yo digo la verdad, no me interesa si le duele o no le duele, yo soy una persona de verdad. Esa es una fortaleza. Y por más que usted le diga, hermanita, usted puede tener toda la razón, pero usted no tiene que ser tan frontal porque daña el corazón de otra persona. ¿Y saben qué me va a decir? Ah, no, si le gusta bien, si no, no. Esa es una fortaleza. Levantó una fortaleza que llegó a creer en su mente que por decir la verdad, no importa que sea verdad, si hiere a alguien, no importa. Esa es mi fortaleza. Le voy a decir nomás lo que pienso. Esas son fortalezas que se van creando en nosotros. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes cuando pelea grita, levanta la voz? Esa es una fortaleza. Hay otros que cuando se enojan se quedan callados por una semana. Esa es otra fortaleza. ¿Me doy a entender las fortalezas? Y el Señor, ¿qué dijo en su palabra? El Señor dijo que debemos derribar argumentos y toda altivez. Esa persona llegó a una conclusión por argumentos. Adivine de dónde vienen esos argumentos. Del mundo. Y creamos fortaleza. En cambio, ¿qué dice? Y toda cosa que se levante contra el conocimiento de Dios, porque ¿qué es una fortaleza? Algo que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando, mire lo que dice, cautivo, si quiere subrayar toda esta frase, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo derriba una fortaleza? Que lo que tú estás pensando lo lleves y lo compares con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te dice lo que estás haciendo es incorrecto, deberías derribar esa fortaleza. Y no porque tú te creas el Superman de la fe, cuando el Señor dice que no es así. En forma sencilla, una fortaleza es una mentira que yo creo. Una fortaleza espiritual en mi vida es una mentira que yo creo. La mentira podría ser que Dios realmente, por ejemplo, en algunos casos hay gente que me ha dicho, pastor, yo no creo que Dios me ame. Esa es una fortaleza basada en una mentira. O alguno puede decir otra fortaleza. No, yo soy más capo, sé más que todo. Esa es una fortaleza. Yo como pastor podría decir, yo sé más que toda la congregación y creerme que yo tengo la razón. ¿Puede ser una fortaleza? Y hay que derribarla. No, yo soy la mejor mamá. Elimina esa fortaleza inmediatamente. ¿Ya? O alguno va a decir, no, yo sé que si me caso voy a ser feliz. Esa es una fortaleza, que derríbala. ¿Cuántos de ustedes pensaron en eso y hoy día no son felices? No levante la mano mejor, ahí quédense ahí nomás. Una fortaleza podría ser un sistema de valores falsos como el mundo. Hay algunos que basan su vida hoy día en sistemas filosóficos, como el hedonismo. Hay gente que vive bajo el concepto de hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? No interesa cómo viva la vida, mientras yo reciba placer, está todo bien. Cuando usted ve jóvenes haciendo cosas incorrectas y dicen, no, es que me produce placer las armas. Eso es hedonismo. Por eso andan metidos en cosas, por el hedonismo. El sistema filosófico del mundo. Así que, ¿cómo luchamos contra estas batallas mentales? ¿Ya? ¿Cómo yo lucho contra estas batallas mentales? ¿Qué debo hacer en mi vida? ¿Cómo confronto esto? Y quiero que lo anoten rápido, ahí basado en el libro de Santiago, capítulo 14 y 15. Santiago nos dice en el versículo 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Todo, y ahí ustedes tienen 4 pasos, cómo se desarrolla la tentación. Se parte por un deseo que no necesariamente es pecado. Satanás viene y nos hace dudar. ¿Se acuerdan el libro de Génesis capítulo 1? Con que Dios dijo, no moriréis, hizo dudar. ¿Y realmente dijo eso Dios? No lo dijo. Pero Satanás dijo, con que Dios dijo que no moriréis. No, Satanás dijo, van a morir. Dios dijo, vas a morir si comen del árbol. ¿Y qué dijo Satanás? Con que Dios dijo que no moriréis. No van a morir. Mentira. Pero después de eso viene la decepción, el caer en el error, porque le creemos la mentira de Satanás, y eso nos termina a una desobediencia y derrota en nuestra vida. Es que tengo cualquier información en mano y ustedes veo que tienen poquita. Estaba tan concentrado en mi conferencia que les mandé la mitad. Bueno, volvemos a predicar otro día de esto, ¿cierto? Continuará. Y me falta ya. Sí, ya la 1:30, hermana. Eso es carnal. Porque si somos bíblicos, Pablo predicaba hasta rayar el alba. 6 horas duraba la predicación de Pablo. Dígale a Pablo, oye, ya es la 1:30, hay que ir a almorzar. Pablo ahí mismo la echa de la iglesia. Pero sí, déjenme, vamos a quedar ahí en el punto 3, porque hay un montón de cosas que anoté aquí que son sumamente interesantes en cuanto a la tentación y no los veo en su hoja. ¿Ya? Sí, así que déjenme decirles solamente que la tentación es un proceso y la Biblia describe exactamente cómo funciona. ¿Ya? Y son 4 procesos y yo creo que ahí está el error. ¿Ya? Son los 4 procesos. Sí. Vamos a, por tiempo, porque son sumamente interesantes cómo luchamos contra la tentación. Son 4 cosas. Ese debo, el tercero, obviamente es uno de esos 4 pienso. Así que, ¿les parece que ya a la noche hacemos un pequeño repasito de esto? Traiga la hoja a la noche para poder terminar esto en la noche. Ya, vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos, mi Señor, por este tiempo. Gracias Dios por tu bondad. Gracias Dios por el día que estamos viviendo de aniversario, que en la mañana ya ha sido un tiempo donde podemos compartir, pero también en la noche se nos viene un tiempo de comunión, un tiempo de sentarnos a la mesa con los que han podido y van a estar en esta noche, pero también Dios sigue obrando en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que están de cumpleaños, porque cada persona que se considera de esta iglesia ha cumplido 37 años y damos gracias a Dios por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Bendice Dios todas las cosas que están preparadas durante el día. Dios bendice también los alimentos que vamos a estar compartiendo en un momento allá atrás, compartiendo esa tortita con los hermanos, recordando obviamente que la celebración también es un tiempo para darle la gloria y la honra a Dios. Así que Padre mío, bendice nuestras vidas, ayúdanos a transformar nuestra manera de pensar y que en esta tarde cuando vengamos también con la disposición de poder decir, Señor, yo quiero transformar mi manera de pensar y no quiero caer en las trampas del maligno. Y yo sé que Dios lo va a seguir haciendo. Bendice la vida de cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.